Bueno, el día de hoy vamos a analizar cuáles van a ser los edificios más importantes del México independiente. Hay que entender que toda la historia de México se puede concentrar precisamente a través de las obras que actualmente podemos observar. Muchas de estas obras son parte importante de la época precolombina hasta nuestra era contemporánea. La arquitectura y las piezas monumentales que actualmente podemos observar puede llegar a ser el conjunto de varios museos, edificios públicos que podemos eh, analizar a través de la misma historia. Algo importante que tenemos que precisar es que cuando México configuraba en el virreinato, tuvo mucha influencia europea. Esta influencia fue el producto de una transformación social, comercial, política y espiritual, modificando totalmente este territorio. La población natural del Nuevo Mundo adoptó las formas impuestas por los conquistadores, creando así una unificación de la cultura europea, tomando algunos elementos de la cultura natural. Conforme fue pasando el tiempo, la madurez de la Nueva España floreció sobre diferentes aspectos, tomando como eje principal la cultura traída del extranjero para poderla plasmar en este territorio. Hubo escultores, arquitectos muy destacados en esta época, como ustedes pueden observar. Vamos a encontrar a Manuel Tolsa en esta época como un personaje conocido como el padre de la arquitectura novohispana. Ahora, Tolsa es uno de los actores más trascendentales de esta época, debido a una gran extensa obra. Brilló por su talento, pese al lugar de su nacimiento, pues siendo español peninsular, existía una gran desigualdad entre las diferentes castas. Vamos a ver que en 1780 Tolsa se traslada a Madrid para estudiar arquitectura y escultura en la Real Academia de San Fernando. Después de 9 años se le dio el título académico y posteriormente llega a lo que va a ser la Nueva España. ¿Cuál van a ser o cuál es la importancia de este arquitecto? Bueno, edificó y fortaleció varios espacios geográficos de este territorio. Vamos a ver que tuvo una gran relevancia y construyó bastantes edificios, los cuales son considerados los más relevantes de esta época. Ahora, fue profesor en 1791 en lo que vamos a conocer, la Academia de San Carlos. Vamos a ver que él es uno de los constructores de la estatua de Carlos V, conocida también como el Caballito. Algo importante que podemos destacar es de que Manuel Tolsa, al expresar toda su conocimiento en estos espacios geográficos, vino a fortalecer y a dar un giro a la arquitectura. Ahora, ¿dónde se encuentra ubicado esta escultura? Bueno, si ustedes pueden ver, en este momento encontramos esta escultura ecuestre en lo que actualmente ustedes pueden ubicar como la parte central de lo que va a ser la Ciudad de México. Durante los primeros años del México independiente, tanto el pueblo como miembros del nuevo gobierno estaban realmente convencidos de, eh, de, ver, de ver precisamente esta arquitectura como el inicio de la arquitectura propia ya de la Nueva España. Otro conjunto arquitectónico que podemos presentar en este momento es que a partir
partir de 1842 aproximadamente, el arquitecto Lorenzo de Hidalga inicia precisamente la construcción del Gran Teatro Nacional. Este es uno de los edificios con mayor funcionalidad y estética que se estaban construyendo en esta época. El Gran Teatro Nacional fue calificado por cronistas, historiadores o arquitectos como el edificio más hermoso en este momento de la Ciudad de México. Durante sus casi 6 décadas de existencia, estamos hablando de 1844 a 1901, atravesó diferentes conflictos. En muchas ocasiones podrían ser conflictos políticos a causa eh, de su nombre, porque se llamó, o en un inicio se llamó, el Gran Teatro de Santa Ana. De manera posterior se llamó Teatro Vergara, después el Gran Teatro Imperial, y finalmente quedó como el Gran Teatro Nacional de la época porfiriana. Era además un complejo arquitectónico, como ustedes pueden observar, de estilo neoclásico por las columnas y por varios elementos que vamos a encontrar al interior. Encontramos muchas líneas verticales, como pueden observar, eh, columnas y la ausencia de color, y en este caso el rechazo a la ornamentación. Algo importante que vamos a encontrar en este teatro es precisamente que estaba albergando 3 espacios geográficos. El teatro, que es considerada la parte más importante, albergaba también un hotel y un restaurante. Ya para 1908, pues fue una obra considerada de gran importancia, pero ya no tenía la función con la que se le había otorgado en un inicio. En este caso, el Gran Teatro Nacional fue producto del pensamiento y creación de varias visiones. En este momento, pues el arquitecto español Lorenzo de la Hidalga fue quien eh, cristalizó esta idea en este edificio. El Palacio Nacional. Bueno, el Palacio Nacional, el mismo edificio cuenta toda una historia. Recuerden que con la independencia de México se instauró el primer imperio, el cual estuvo bajo el mando de Agustín de Iturbide, 1822-1823, y este ocupó este. A continuación vamos a analizar lo que va a ser la historia del mercado de la Merced y de qué manera tuvo una gran importancia eh, bueno, hoy en día tiene una gran importancia. Eh, Al igual que el Palacio Nacional, este lugar también eh, tiene un origen de época prehispánica. Antes de la colonia española, este barrio era denominado o se le conocía como Teopán y funcionaba como un centro de comercio. Este siguió funcionando tras la conquista y durante décadas siguió teniendo el mismo uso. Ya de manera posterior, cerca del mercado, se va a construir el convento de Nuestra Señora de la Merced y la Casa de Diezmo. Vamos a ver que con las leyes de reforma, ya para finales del siglo XIX, eh, este espacio o este convento se derrumba para dar paso precisamente a lo que vamos a conocer como el mercado de la Merced, y actualmente tiene una función importante dentro de la Ciudad de México. El Paseo del Emperador, conocido también como Reforma. Eh, Esta es una de las avenidas más importantes de la capital de la Ciudad de México. Se construyó bajo el mandato de Maximiliano de Habsburgo
y este data aproximadamente como una obra emblemática del siglo XIX. Ahora, ¿cuál fue el contexto en el cual se construyó? Bueno, fue un encargo precisamente de Maximiliano de Habsburgo para construir una vía en línea recta, como pueden ustedes observar, que comunicara el castillo de Chapultepec con la glorieta del Caballito. ¿Quiénes van, quiénes fueron los encargados? Bueno, el arquitecto Carl Ganford, Ramón Rodríguez y Arangoiti como principales arquitectos. Estos, este tipo de construcción o esta construcción se planeó a través de la visión de una avenida con amplias y arboladas vegetación, con la construcción de glorietas, camellones y ornamentos con fuentes y esculturas. La primera sección de construcción fue bautizada como el nombre del Paseo de la Emperatriz, que era una vía que no conducía a ninguna parte y fue utilizada como un paseo ecuestre para uso exclusivo de la corte imperial. También vamos a ver que durante este imperio hubo varios conflictos, recuerden, tenemos de contraparte a Benito Juárez, se lleva a cabo la Guerra de Reforma, donde se trata de recuperar la soberanía nacional. Entonces, durante este periodo vamos a encontrar un constante conflicto y esta obra se continúa. Maximiliano es ejecutado, recuerden, de manera posterior muere Benito Juárez y esta obra la va a continuar Sebastián Lerdo de Tejada, donde se siguen trazando durante este camino glorietas, se va a ampliar un poco más la anchura, se hace una reforestación del lugar y se coloca la estatua de Cristóbal Colón, la cual fue elaborada en París y ahí es donde va a recibir el nombre definitivo como Paseo de Reforma. A continuación están viendo en su diapositiva las dos perspectivas de lo que se conoció en un principio como el Paseo del Emperador. 1868 es la imagen que ustedes pueden visualizar del lado izquierdo y actualmente lo están visualizando lo que va a ser la misma calle pero en el año 2021. No podemos dejar de lado también para esta época la estación de Buenavista, como ustedes pueden observar en su diapositiva. Muchos fueron los intentos de los gobiernos de la primera mitad del siglo XIX por proporcionar al país lo que van a ser las vías férreas. Conforme fue pasando el tiempo, las comunicaciones mejoraron y el comercio se hizo más intenso. Vamos a encontrar que fue hasta el 16 de septiembre de 1850 que durante el gobierno de don José Joaquín de Herrera llegó a buen fin el primer tramo, que tan solo contaba con 11.5 kilómetros que recorrían del puerto de Veracruz a El Molino en la misma entidad. Se requirieron casi 7 años para que pudiera concretarse. Hasta el año de 1857, el presidente Ignacio Comonfort inaugura el ferrocarril de México a la Villa de Guadalupe como parte de una concesión construida y que iba encaminada precisamente al progreso. Vamos a ver también que durante el imperio de Maximiliano, a pesar de los múltiples proyectos que se habían presentado, solo se alcanzaron a construir 76 kilómetros.
y que no podía tener el avance que se requería porque en este momento se interponía lo que era la guerra de reforma. Entonces, este edificio y la idea de este edificio fue precisamente eh, el inicio del crecimiento de las comunicaciones dentro del país, y un punto importante fue la comunicación entre Veracruz y la Ciudad de México. Entonces las estaciones de Buenavista fue el inicio de esto. Otro de los edificios que no podemos omitir durante este periodo fue precisamente la construcción del Palacio de Lecumberri. Este fue inaugurado en el periodo de Porfirio Díaz y lo inaugura el 29 de septiembre de 1900. Su construcción va a corresponder a la necesidad de modificar el defectuoso sistema penitenciario del país. Para ello se tuvo que conformar una comisión, la cual tenía como eje principal discutir el diseño del cual tendrían que valerse para poder llevar a cabo la construcción. Para la nueva penitenciaría de la Ciudad de México se eligió un predio conocido como la Cuchilla de San Lázaro, que fue propiedad de un español que tenía como apellido Lecumberri. La cárcel se construyó en la prolongación de la calle del mismo nombre. Su estilo arquitectónico va a ser ecléptico, con un toque afrancesado, típico de la construcción del siglo XIX. Ya el Palacio de Lecumberri resaltaba su función representativa gracias a los elementos que la componen, como los torreones, las aspillas y las almenas. El ingeniero Antonio Torres Torijas se encargó del proyecto arquitectónico y su diseño se basó en la ideología del panóptico, la cual consistía en la facultad de ver desde un punto de vista central todo el interior del país. Bueno, estos son los edificios que hemos estado analizando durante estas clases. Los que se acaban de mencionar son los edificios más representativos del siglo XIX. Y vemos que ya para finales del siglo XIX las formas arquitectónicas van a ir cambiando. Ahora, hay que recordar y volvemos a ver de qué manera se llevan a cabo los diferentes estilos. Si ustedes pueden ver en sus diapositivas, podemos observar que durante el siglo XVII y XVIII se va a destacar lo que va a ser la arquitectura barroca. Para el siglo XVIII y el siglo XIX vamos a encontrar lo que es la arquitectura neoclásica. Y para el siglo XIX, ya para finales, encontramos lo que es el academicismo, recuerden la Escuela de San Carlos, y el eclecticismo. Elementos importantes que se van a ver representados dentro de la arquitectura de nuestro país. Ahora, siglo XIX, encontramos todos estos elementos arquitectónicos, como ya lo hemos estado analizando en diferentes clases. Tenemos algunos que van a corresponder al siglo XIX y otros principalmente ya al siglo XX. Por ejemplo, la Casa Booker data de 1892, el edificio Longoria es del siglo XIX todavía, de 1890. Van a ser elementos principales constructivos. Ya para el siglo XX, como es lo que ustedes vieron, dos diapositivas anteriores, vemos de qué manera el estilo arquitectónico se va fortaleciendo para dar paso a un siglo nuevo. Y este siglo va a ser muy representativo, va a quedar desfasado un poco de Europa, como ya lo estuvimos analizando en las primeras clases, y este va a ser el siglo XX. ¿Qué encontramos el siglo XX? Todavía construcciones muy representativas que se inician a finales del siglo XVIII y continúan en el siglo XX.
¿Cuáles van a ser estas? Bueno, pueden ustedes observar las siguientes, como es el caso del Banco de México, el cual su construcción se culmina en 1903, el Palacio de Cristal en 1903, el Palacio de Bellas Artes 1904, el edificio de Correos en 1902 y el Palacio de Comunicaciones 1904. Todos estos elementos arquitectónicos van a conjugar un mismo espacio geográfico que es la Ciudad de México. Vamos a iniciar con este primer edificio, como ya ustedes pudieron observar en la diapositiva anterior. Este edificio es conocido como el edificio Longoria, el cual inició su construcción en 1890, como nos indica la diapositiva, y sus arquitectos fueron Eleuterio Méndez y Francisco Serrano. ¿Quién fue Eleuterio Méndez? Fue un arquitecto, pero también fue un ingeniero civil. Nació en la Ciudad de México y fue uno de los graduados de la Academia de San Carlos en 1860. Intervino en varias construcciones de esta época y fue director de construcción, por dar algunos ejemplos, del Ferrocarril del Valle y del Circuito de Baños. Fue profesor y subdirector de la Escuela Nacional de Ingeniería, pero también fue alguien que construyó este edificio, el cual tiene un estilo ecléptico y los métodos constructivos fueron utilizando estructuras reforzadas de acero, como ustedes pueden observar en sus diapositivas, un sistema de bóvedas intervenidas para la cimentación. Otra casa importante de esta época es precisamente la Casa Búcar. Pero vamos a hacer un poco más de historia sobre este edificio, qué significa y qué significó y qué significa actualmente. Bueno, haciendo mención del nombre del edificio, Casa Búcar o familia Búcar, nos tenemos que remontar precisamente al año de 1614, donde dicha familia fabricaba herramientas y la comercialización las comercializaba en Alemania. Enrique Búcar fabricaba y vendía para Estados Unidos, Canadá, México, Sudamérica, Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Chile. Para el año de 1862, 4 primos emigraron a diferentes destinos. Algunos se fueron a Moscú, otros a Buenos Aires, otros a Nueva York y dos de ellos pues llegan precisamente a lo que es la Ciudad de México. Así que empezó toda esta tradición. Robert Booker estableció su primer negocio en lo que actualmente son las calles Venustiano Carranza e Isabel la Católica. La tienda abrió al público el 1 de noviembre de 1865 y comenzó vendiendo lo que fabricaba la familia. Pero también empezó a importar desde Estados Unidos algunos elementos. Podemos encontrar que para 1896 la empresa le iba muy bien y ya no cabía en el edificio donde actualmente se encontraba y tuvieron que buscar otro terreno por esa zona, encontrando así 4 edificios que pertenecían al Hospital El Espíritu Santo, después al Hotel y Café La Gran Sociedad, los cuales fueron demolidos para construir lo que vamos a conocer como la Casa Búcar. Actualmente la parte de la planta baja de la casa sigue siendo lo que vamos a conocer como una ferretería Búcar, en donde después esta se incendió, esto ocurrió en 1975 y esta es la historia de este lugar. ¿Qué podemos hablar de su construcción? Bueno, Búcar contactó a los arquitectos de Lemos
como ustedes pueden observar, de Lemos y Corbes. Lo que construyeron es este edificio y que esta obra también estuvo bajo el resguardo o la vigilancia constantemente del ingeniero Gonzalo Garita. Ahora, el edificio fue inaugurado el 3 de julio el 3 de julio del año de 1900 y fue inaugurado por el presidente Porfirio Díaz. Otro edificio del cual nosotros podemos hacer alusión es precisamente el edificio central de Correos, también conocido como la Quinta Casa de Correos o Palacio Postal. Es un edificio el cual se encuentra ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México y este edificio también lo inauguró Porfirio Díaz el 17 de febrero de 1907. Tras un periodo de construcción que inició 5 años atrás, ante la necesidad de reubicar la Dirección General de Correos, debido a la importancia y a la cantidad de correos que en este momento se estaban suscitando. El nombre de Quinta Casa de Correos se desprende del número de sedes que había tenido el inmueble, el cual desde sus orígenes estuvo yendo de un lugar a otro. Ahora, el diseño del edificio corrió a cuenta del italiano Adamo Boari, en tanto que la construcción fue hecha por el ingeniero mexicano Gonzalo Garita. Con un diseño ecléptico, el edificio constaba de 4 niveles. En el exterior fue trabajado con material de cantera de Chiluca, extraído de Ecatepec, del Estado de México. Un elemento importante que debemos tomar en cuenta y que es una característica importante del siglo XIX, pero cabe destacar que en México se lleva a cabo casi a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es el Palacio de Cristal, Museo Universitario del Chopo, el cual es un edificio original con una tecnología del siglo XIX. La estructura fue creada justo antes del cambio del siglo, como ya hice mención, en Alemania, eh, como un pabellón para la exhibición industrial del arte en Düsseldorf. Después de la exhibición, la estructura fue importada o fue traída a México por una compañía y fue reensamblada en la colonia de Santa María de la Ribera, en la Ciudad de México. ¿Esto cuándo ocurrió? Bueno, entre 1903 a 1905. Los residentes del distrito lo llamaron el Palacio de Cristal por su semejanza al edificio de Joseph Paxton, en la cual ustedes pueden observar una similitud y tuvo diferentes usos. Actualmente es conocido como el Museo Universitario del Chopo.